Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Padre Celestial, gracias te damos ahora por el privilegio de abrir con plena libertad tu santo libro. Pedimos que nos instruyas por medio del ministerio de tu Santo Espíritu. Gracias te damos por escuchar y responder esta oración, pues te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y los versículos 15 al 17, a donde encontramos una descripción de la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús venga por segunda vez, habrá solamente dos grupos de salvos: los que murieron antes de la venida de Jesús y van a resucitar, y los que estarán vivos cuando Jesús venga. Vamos a notar eso en 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que están vivos no van a ir al cielo antes que los que murieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que fíjense que va a haber un grupo que va a resucitar, otro grupo que va a quedar vivo hasta el momento cuando Cristo regrese. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dos grupos de salvos cuando Cristo venga: los que murieron y van a resucitar, y los que van a ser trasladados al cielo de entre los vivos. Ahora, el libro de Apocalipsis se refiere a los vivos con el nombre de 144,000. No vamos a entrar ahora si el número es literal o simbólico, etcétera. Sencillamente sabemos que cuando Cristo venga, el grupo de los vivos se llama 144,000. Ahora, en el libro de Apocalipsis hay tres diferentes cuadros de los 144,000. El primer cuadro tiene que ver con el sellamiento de los 144,000 o de los que van a estar vivos cuando Jesús venga. Esa perspectiva está en Apocalipsis, el capítulo 7. Luego, en el capítulo 14, 1 al 5, tenemos otro cuadro de los 144,000. Pero ya el énfasis no es el sellamiento de los 144,000, sino el carácter que va a tener la generación final. Y luego la última perspectiva la encontramos en el capítulo 15 y el versículo 2 al 4, que habla sobre la victoria de los 144,000 sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Es decir, van a estar vivos en la gran prueba final sobre el asunto de la bestia, su imagen, su marca y su número. Es la generación final los que van a estar vivos cuando Cristo venga. Ahora vamos a Apocalipsis 6 y el versículo 14 hasta el versículo 16, a donde se describe la segunda venida de Cristo Jesús. Y va a hablar sobre lo que va a suceder con los impíos cuando el Señor Jesucristo regrese. Dice en el versículo 14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. No quieren ver el rostro del que está sentado en el trono, que no es más ni menos que Cristo Jesús. Ahora surge la pregunta: ¿será que va a haber un grupo de personas fieles
que en vez de esconderse en las cuevas y en vez de rogar que las piedras caigan sobre ellos para escondernos de la cara del que está sentado en el trono, ¿será que va a haber un grupo que va a levantar las manos y va a decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará? Absolutamente. Ahora, noten el versículo 17 de este mismo capítulo 6, de donde acabamos de leer. Cuando venga este día de la gran ira, dice aquí, del Cordero, ¿será que va a haber un grupo fiel? Noten la pregunta en Apocalipsis 6 y el versículo 17. Dice allí, porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién podrá permanecer en pie? Es decir, cuando venga ese gran día de la ira del Cordero, ¿va a haber un grupo que va a permanecer en pie? Ahora, la expresión permanecer en pie, en realidad es la traducción de una sola palabra en griego. En realidad es un antónimo de la palabra caer, es decir, mantenerse en pie es lo opuesto de caer. Vamos a examinar algunos versículos a donde se usa esa palabra. Marcos 3, 24 y 25 dice, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. La palabra permanecer es la misma palabra estar en pie. Es decir, un reino dividido contra sí mismo va a caer. En Juan 8:44 dice que Satanás al principio no permaneció en la verdad, es decir, cayó de la verdad. En 1 Corintios 10 y el versículo 12 dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Ahí está la palabra otra vez, firme. En Efesios 6, 11 al 13 se usa esta palabra dos veces. Dice allí en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Ahí está la misma palabra griega de Apocalipsis 6, 17. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, es decir, para que no caigas en las trampas de Satanás. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, solo contra seres humanos, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, tenemos una lucha contra Satanás y sus ángeles, no solo con seres humanos. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa es la misma palabra que usa Apocalipsis 6, 17. Segunda de Timoteo 2:19 usa también la misma palabra. Dice lo siguiente, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. La palabra firme es la palabra esta. Conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y voy a mencionarles un último uso de esta palabra que tiene una relación directamente con la segunda venida de Jesús. San Lucas 21 y el versículo 36, aquí está hablando Jesús a sus seguidores. Y dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán, porque está hablando los versículos anteriores de la gran tribulación final, la gran persecución final contra el pueblo de Dios. Y Jesús dice a sus seguidores, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y ahora noten, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, no caer, sino estar en pie. Así que Apocalipsis 6:17 termina con una pregunta. Porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá permanecer en pie o quién podrá mantenerse firme? ¿A dónde esperaríamos conseguir la respuesta a esta pregunta? Pues yo creo que sería en el siguiente capítulo, el capítulo 7. Vamos a leer Apocalipsis 7 y los versículos 1 hasta el versículo 4,
a donde se describe la generación final, los que van a estar en pie, los que no van a rogar que las rocas caigan sobre ellos, no se van a esconder en las cuevas, sino que van a recibir con los brazos abiertos a Cristo Jesús. En estos versículos se describe el sellamiento de los 144,000 o de la generación final. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño en la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es decir, el grupo que se va a mantener firme tiene un sello. Y el sello es el nombre de Dios. Tienen el nombre de Dios en su frente, vamos a ver. Ahora, ¿cuál es el propósito de un sello que lleva el nombre? Bueno, el nombre indica propiedad. Por ejemplo, cuando yo tengo un libro y le pongo mi nombre, significa que ese libro es mío. Así que este grupo de personas, teniendo el nombre del Padre y del Hijo en su frente, significa que ellos pertenecen a Dios y a su Hijo. Pero el sello tiene otro fin. No solo identificar a los que son fieles, sino también es una señal para que los ángeles protejan a esas personas que tienen el sello. En realidad, el trasfondo de lo que tenemos en Apocalipsis 7, versículo 1 al 8, lo encontramos en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, el capítulo 8, se describen las abominaciones que se estaban cometiendo entre los que profesaban ser pueblo de Dios. Las abominaciones que practicaban los que decían ser pueblo de Dios se describen en Ezequiel el capítulo 8. La peor abominación de todas era que estaban dando la espalda al templo y estaban con el rostro hacia el oriente, adorando el sol. Así que Dios dice, el pueblo está en apostasía, los que dicen servirme a mí están adorando al sol, así que yo voy a venir en destrucción a la ciudad de Jerusalén. Pero antes de destruir la ciudad era necesario ponerle un sello a los que no estaban participando en las abominaciones. Ustedes pueden leer esto en Ezequiel 9, no tenemos tiempo de leerlo, Ezequiel 9 y el versículo 1 al 6. El propósito del sello era identificar quiénes eran los fieles para que entonces fuesen protegidos de la destrucción que vendría cuando Nabucodonosor finalmente vino a la ciudad y destruyó la ciudad. Cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad y murieron muchos en la ciudad, hubo un grupo que fue protegido y no murió. Fue el grupo que tenían el sello en sus frentes. Y lo interesante es que este grupo fiel clamaba y gemía por las abominaciones que se estaban cometiendo entre aquellos que decían ser pueblo de Dios. Es decir, había 2 grupos en la ciudad. La mayoría eran apóstatas. Estaban adorando el sol, practicando idolatría, entre otras cosas. Pero había otro grupo fiel, Apocalipsis los llama 144,000, en Ezequiel el capítulo 9 son los fieles, otro grupo que no están practicando las abominaciones y están clamando y llorando cuando ven todas las abominaciones que se están cometiendo entre los que profesan ser pueblo de Dios. Es decir, el sello de Dios es señal de que Dios va a proteger a sus fieles, los que están vivos antes de la segunda venida. Pero la bestia también tiene una marca. Y la marca de la bestia te dice, yo te voy a proteger si tú tienes mi marca. Tú vas a poder comprar y vender. Y no vas a estar sujeto al decreto de muerte. Pero si tú no recibes mi marca, dice la bestia, entonces no vas a poder comprar y vender. Y también vas a estar sujeto al decreto de muerte. Ahora yo pregunto, ¿quién prefieres tú que te proteja?
¿Dios o que te proteja la bestia? Bueno, esa es una decisión fácil, porque la bestia en realidad no tiene poder para proteger, pero Dios sí lo tiene. Entonces tenemos que estar seguros de que nosotros tengamos el sello. Ahora, ustedes notarán en Apocalipsis 7 que los ángeles están reteniendo los cuatro vientos de la tierra. Están en los cuatro ángulos. Cuando los ángeles suelten los vientos, que significa que Dios va a retirar su Espíritu Santo, ya Dios no va a luchar con los corazones de los seres humanos, se va a cerrar la puerta de la gracia antes de la segunda venida, como hemos estudiado anteriormente. Cuando eso suceda, mis queridos hermanos y hermanas, lo que va a pasar es que en este mundo va a haber una escena de confusión como jamás se ha visto en la historia del mundo. La Biblia lo llama la gran tribulación. También se refiere a este periodo como el tiempo de angustia, cual no se ha visto jamás en la historia del mundo. Por eso hay que tener el sello de Dios, porque solo los que tienen el sello de Dios serán protegidos en este tiempo. Ahora, ¿cómo será el carácter de aquellos que van a estar vivos cuando Jesús venga? Tenemos que ir al segundo cuadro de los 144,000. Se encuentra en Apocalipsis 14 y los versículos 1 al 5. Aquí ya no se describe el sellamiento de los 144,000, sino el carácter de los 144,000. Vamos a leer esos versículos y luego vamos a explicar un poco más. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos a notar las características una por una. Siguen al Cordero por donde quiera que va. El Cordero es Cristo. Es decir, cuando Cristo dirige, ellos siguen lo que Cristo dice, lo que Cristo hace. En segundo lugar, dice que tienen el nombre en la frente. El nombre es un indicio del carácter. Es decir, tienen el carácter del Padre y el Hijo en su mente, y el que posee la mente posee todo el ser. Por ejemplo, mis padres me pusieron el nombre Esteban Pablo. ¿Por qué me pusieron Esteban Pablo? ¿Porque les pareció bonito el nombre Esteban y el nombre Pablo? No. Ellos sabían el carácter de Esteban y el carácter de Pablo, y dijeron: nosotros queremos que nuestro hijo tenga las características que tenían esos dos grandes héroes de la Biblia. Ellos querían que a medida que yo escuchara esos nombres, que yo viviera en armonía con el nombre que ellos me habían puesto. Es decir, el nombre en la frente significa que el Padre y el Hijo poseen la mente de la generación final, y el que posee la mente posee todo el ser. Dice que cantan un cántico nuevo. Y si leen Apocalipsis 15, la tercera perspectiva de los 144,000, allí dice que es el cántico de Moisés y del Cordero. Y uno dice: bueno, ¿qué tiene esto que ver con Moisés? Bueno, vamos a notar, no podemos contestar esa pregunta plenamente, pero debe tener una relación con lo que pasó en Éxodo 14 y 15. Pero déjenme mencionarles esto. En Apocalipsis 15 dice que nadie podía aprender ese himno o ese cántico sino los 144,000. Ahora, no significa que todos los demás redimidos, los que van a resucitar, no lo van a poder cantar. Sencillamente significa que no lo van a poder cantar con el mismo significado que lo cantarán aquellos que van a pasar por la tribulación final y van a ser librados por Dios. Déjenme darles un ejemplo. En Éxodo 15 se encuentra el cántico de Moisés.
Ahora, ese canto lo compuso Moisés, después que el pueblo cruzó el Mar Rojo y los egipcios fueron ahogados, sus opresores fueron ahogados en las aguas. Moisés compuso el himno y el pueblo cantó ese himno, el himno de victoria. Es un himno sobre cómo Dios prevaleció sobre los ejércitos egipcios. Ahora yo les pregunto, ¿creen ustedes que alguien hoy en día podría ponerle música a la letra de Éxodo 15? Yo creo que sí, podría hacerlo, cómo no. Pero yo les pregunto, ¿creen ustedes que nosotros podríamos cantar ese himno igual que lo cantaron los hijos de Israel? En ningún sentido. Podemos cantar teóricamente eso y podemos imaginarnos cómo fue, pero los que pasaron por la experiencia en realidad lo cantan en una forma especial. Así que cuando dice que solo los 144,000 pueden cantar ese himno, no significa que los demás no lo van a poder cantar, significa sencillamente que no lo van a poder cantar con el mismo espíritu, con el mismo entendimiento. Luego sigue diciendo aquí que no se contaminaron los 144,000, la generación final, con mujeres. Ahora, no está hablando de un matrimonio aquí entre un hombre y una mujer. Un matrimonio que se contrae, como dice la Biblia, de un hombre y una mujer no contamina. Lo que contamina es cuando un hombre tiene relaciones con mujeres que no son su esposa. Ahora, la iglesia verdadera de Cristo está casada con Cristo Jesús. Pero ¿qué sucede cuando la iglesia se mete con el poder civil y tiene otros enamorados espirituales? Eso es lo que la Biblia llama fornicación. En Apocalipsis 17 habla de una gran ramera que fornica con los reyes de la tierra. Es decir, está jugándole sucio a su esposo Cristo Jesús. Además, esta ramera tiene hijas. Es decir, tiene seguidoras. Una mujer en las profecías representa iglesia, es decir, la ramera es una iglesia apóstata y las hijas son iglesias apóstatas que siguen lo que dice la ramera. La generación final no se habrá contaminado con una iglesia apóstata ni con las iglesias apóstatas que nacieron de ella. Sigue diciendo aquí en cuanto al carácter de los 144,000, en su boca no hay engaño. Es decir, hablan solo la verdad. Y déjeme decirles, si hablan la verdad es porque en el corazón está la verdad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo recuerdo cuando era niño y iba a la escuela, a veces me salía una mala palabra de la boca y cuando llegaba a la casa mi mamá me lavaba la boca con jabón. Y un día mientras yo me estaba saboreando el jabón, que dicho sea de paso no era muy sabroso, se me ocurrió un pensamiento. Le dije, mamá, tú estás tratando de resolver este problema en forma equivocada. Y ella me dice, ¿cómo así? Yo dije, el problema no es con mi boca, el problema es con mi corazón. Entonces lávame el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y luego dice, la última característica, son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora escuchen bien. Apocalipsis, el capítulo 6, no es el único lugar a donde aparece esta pregunta. Hay muchos otros versículos de la Biblia a donde se hace una pregunta muy similar. Vamos a anotar algunos de esos lugares. Vamos a Joel, el capítulo 2 y el versículo 11. Joel 2 y el versículo 11. Este versículo está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. Y dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque Apocalipsis 19 dice que Jesús viene con los ejércitos celestiales, que son los ángeles. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Y ahora escuchen la pregunta, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Una pregunta muy similar. ¿A dónde esperarían conseguir la respuesta a esta pregunta? Que el gran día de Jehová ha venido y es muy terrible, ¿y quién podrá soportarlo? ¿A dónde esperaríamos conseguir la respuesta? Pues tal vez sería bueno ir al siguiente versículo y los siguientes versículos después de eso. Joel 2, 12 al 17 está hablando del gran día de expiación en Israel, el día del juicio.
cuando se hacía la separación entre los que eran fieles y los que no eran infieles. Y ahora mismo está transpirando ese juicio en el santuario celestial. El Señor Jesucristo está examinando los casos de todos los que profesan su nombre para ver quiénes son genuinos y quiénes no son genuinos. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud en esta época cuando se está realizando el juicio en el santuario celestial? Noten cuál debe ser nuestra actitud. Versículo 12. Por eso pues ahora, como se ha hecho la pregunta, grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Ahora dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno. Y escuchen bien, ayuno no significa dejar de comer. Ayuno, según Isaías 58, significa ayudar y beneficiar a los menos afortunados. Significa abstenerse de todo lo que nos causa daño y participar moderadamente de todo lo que es bueno. Así que dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión. Este festival del juicio, el día de expiación, se anunciaba con la trompeta. Así que dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, ¿qué deben hacer los líderes espirituales? Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué debemos estar haciendo en vista de que viene el gran día de Jehová, muy terrible, y quién podrá soportarlo? Debemos estar haciendo lo que dicen estos versículos, afligiendo nuestra alma, acercándonos al Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, venciendo el pecado en la vida. Noten Isaías 33, y esto lo estudiamos en nuestro tema de ayer, Isaías 33, 14 al 16. Nuevamente aparece una pregunta similar y luego la respuesta. En realidad son dos preguntas. Dice en Isaías 33 y el versículo 14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y ahora viene la pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Porque cuando Jesús venga, viene en fuego, según la Biblia. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién podrá vivir en la presencia de un Dios cuya santidad es un fuego consumidor? Noten la respuesta, tiene que ver con el carácter de la generación final. Dice en el versículo 15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio, porque va a venir un tiempo de angustia. Y vamos a padecer hambre y sed. Noten lo que dice. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Encontramos esto en Apocalipsis 7 y el versículo 17 dice que los fieles al final no tendrán más hambre ni tendrán más sed. Noten entonces, cuando se hace la pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Describe el carácter de las personas que van a subsistir en ese tiempo. Pero este no es el único lugar donde aparece la pregunta. También aparece en el Salmo 15. Salmo 15 y el versículo 1 se hacen dos preguntas.
Ahora, ¿dónde estaban parados los 144,000? Ellos estaban parados en el monte de Sión, recuerden eso. Ahora, ¿quiénes se van a parar en el monte de Sión? Dice en el versículo 1 del Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo, que es Sión? ¿Quién va a morar ahí? Es la pregunta. Noten la respuesta otra vez, el énfasis sobre el carácter, los rasgos de carácter. Dice en los versículos 2 al 5, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Fíjese, puros rasgos de carácter, de conducta. Y luego dice al final del versículo 5, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, no va a caer, se va a mantener ¿qué? Firme. Aquí está la conexión con Apocalipsis 6. Hay otro lugar donde aparece una pregunta similar. Nahum, el capítulo 1 y el versículo 6 y 7. Noten la pregunta. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie? Noten, ¿quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Quién se va a poder mantener en pie cuando Dios manifieste su ira en este mundo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. La respuesta está en el versículo 7. ¿Quién va a permanecer cuando venga el gran día de la ira de Jehová? Dice el versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Quiénes son los que van a poder mantenerse firmes? Los que en Jehová confían. Hay otro lugar donde aparece la pregunta. Malaquías 3 y el versículo 2 y el versículo 3. Primero la pregunta, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá, noten otra vez, estar en pie cuando Él se manifieste? Versículo 3 tiene la respuesta, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Es decir, los que van a poder subsistir en el gran tiempo de angustia final, y cuando Cristo venga en las nubes del cielo, es aquel que ha sido afinado como oro en el fuego, que ha sido limpiado de sus pecados por el Señor, porque Dios es fuego purificador y como jabón de lavadores, dice aquí. Hay otro lugar donde aparece la pregunta. Salmo 24 y el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Su lugar santo es el monte de Sión, a donde están parados los 144,000, la generación final. Noten la respuesta en los versículos 4 al 6. Nuevamente se enfatiza que estas personas confían en Dios y se dan todos estos rasgos de carácter. No mienten, son fieles, no reciben mordidas, todas estas características. Dice en el versículo 4, ¿quiénes son los que van a poder subir al monte de Jehová y estar en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ahora tenemos una ilustración de la generación final en la historia de ese gran patriarca, Job. Algunas personas dicen, ¿por qué Dios va a permitir que su pueblo pase por la gran tribulación final, cual no se ha visto jamás en la historia del mundo?
donde tendrán que huir. Y los impíos querrán destruirlos, darán un decreto de muerte contra ellos, les prohibirá comprar y vender. ¿Por qué Dios sencillamente no los exonera de eso y se los lleva de una vez? Dos razones. En la historia de Job vemos una de esas razones. En realidad vemos en la historia de Job las dos razones. Y vamos a leer algunos versículos adicionales. La historia de Job es muy interesante. Un día se presentan los hijos de Dios ante Jehová, entre los cuales vino Satanás. Ahora, los hijos de Dios son los representantes del universo. Se apareció entre ellos Satanás representando al planeta Tierra porque él le robó el puesto a Adán. Adán hubiera ido a esa reunión si hubiera sido fiel, pero Satanás usurpó el dominio de este mundo y en el Antiguo Testamento fue allá a la reunión. Y Satanás ahora Dios le dice, ¿de dónde vienes? Ah, de rodear la tierra y de andar por ella. Y luego Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, aunque vive en tu territorio, es fiel hijo mío. Y Satanás ahora, enfrente de los representantes de todo el universo, le saca en cara a Dios y le dice, pues claro que te sirve. ¿Quién no te va a servir? Tú has puesto una cerca alrededor de él, has prosperado todo lo que él hace, lo has llenado de abundantes bienes. ¿Quién no te va a servir a ti? Así. Pero si tú le quitaras todo eso, se demostraría que él te sirve por los panes y los peces, que él te sirve por interés. Y todos los representantes del universo están escuchando. Y dicen, de verdad, Dios ha acercado a Job, Dios ha bendecido la obra de sus manos, lo ha prosperado. ¿Quién sabe si lo que dice Satanás es cierto? Así que Dios le dice a Satanás, ¿tú crees que mi pueblo me sirve, que mi siervo Job me sirve por interés? Dios le dice, te permito que vayas y hagas todo lo que tú quieras con lo que él posee. ¡Ja! Satanás se alegró. Y Satanás salió de la presencia del Señor y en cuestión de minutos le quitó todo a Job lo que tenía. Los 10 hijos murieron, todos sus siervos fueron o muertos o llevados cautivos, perdió todas sus bestias, era el hombre más rico del oriente, dice la Biblia. Es decir, en cuestión de minutos quedó en la calle. Y todos los representantes del universo están mirando a ver cómo va a reaccionar Job. ¿Será que ahora que le vinieron males va a decir, yo no voy a servir a Dios bajo esas circunstancias? No. Job dijo, Dios dio y Dios quitó. Dios no quitó, Satanás quitó. Pero él no lo sabía. En este tiempo no había Biblia, no entendía lo que estaba pasando. Pero él dice, Dios dio y Dios quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. Y todo el cielo, todos los representantes celestiales dicen, amén, aleluya. Job todavía es siervo de Dios, aun cuando perdió todo. Se realiza una segunda reunión en el cielo. Y en esa reunión también fue Satanás representando el planeta Tierra. Y Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job, que a pesar de que me incitaste contra él, todavía conserva su integridad? Y Satanás dice, pues claro, porque no me dejaste tocarlo a él. Pero si tú me dejaras afligirlo a él, te blasfemaría en tu rostro y verías que él te sirve porque tú le das buena salud a él. Y todos los representantes del universo están allí viendo. De verdad que Dios no permitió que Satanás afligiera a Job físicamente. Quién sabe si tenga razón. Así que Dios le dice, está bien, te permito que tú hagas con Job lo que tú quieras, solo no te permito que lo mates. Porque claro, si lo mata, la prueba se acabó. No permito que lo mates. Y sale Satanás de la presencia del Señor y aflige a Job con llagas malignas desde la mollera de la cabeza hasta la planta del pie. Y tan terrible era que tenía que rascarse con una teja. Y todo el universo está mirando para ver si Job sirve a Dios por interés. Y dice que Job no pecó contra Jehová. Pero la historia no termina allí. Job perdió sus posesiones, ahora había perdido su salud, perdió sus hijos y ahora pierde el apoyo de su esposa. Su esposa le dice, Job, ¿todavía conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y está siendo usada por Satanás para tratar de convencer a Job de que maldiga a Dios. Pero Job dice, hablas como una de esas mujeres fatuas.
Y luego vienen los 3 amigos de Job para consolarlo. Y la historia dice que los amigos, en vez de consolarlo, se convirtieron en sus acusadores, se volcaron en contra de él. Y luego, en el resto del libro, hasta el capítulo 38, Job piensa que ha perdido a Dios inclusive como su mejor amigo. Porque ora a Dios, le dice, explícame lo que está pasando. Y la respuesta de Dios es un rotundo silencio. Mis queridos hermanos y amigos, este es un cuadro de la experiencia por la cual pasará el pueblo de Dios durante el gran tiempo de angustia final. El pueblo de Dios perderá absolutamente todo. Perderá sus posesiones, perderá el apoyo de la familia, perderá en muchos casos su salud, perderá también el apoyo de sus amigos y sus familiares y clamará a Dios y parecerá inclusive que Dios se ha olvidado de ellos. Pero no soltarán la mano de Dios. Estudien esa parábola de Jesús en Lucas 18, 1 al 8. Ahí hay un cuadro claro de lo que va a pasar con el pueblo de Dios durante ese tiempo, porque el pueblo de Dios servirá a Dios por puro amor y no por interés. Van a decir como Job, aunque me matare, aún confiaré en él. Será como los 3 jóvenes que fueron echados al horno por Nabucodonosor. Ellos dijeron, nosotros servimos al Dios verdadero, nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra, todavía somos fieles a él. Así que la primera razón por la cual el pueblo de Dios va a pasar por la gran tribulación final es para darle una demostración al universo de que los fieles de Dios al final de la historia, los que están vivos, los 144,000, sirven a Dios por puro amor y no por interés, porque Satanás dice que sirven a Dios por interés. La segunda razón es que pasando por esa experiencia, el horno de fuego va a purificar plena y totalmente al pueblo de Dios. Job entendió eso. En Job 23 y el versículo 10, Job entendió que su experiencia era con el fin de purificarlo, de desconectarlo con todo aquello sobre lo cual dependía. Dice en Job 23 y el versículo 10, aquí está hablando Job, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El tiempo de angustia quemará toda la escoria. Y cuando el pueblo de Dios salga del horno del tiempo de angustia, saldrán puros como el oro. En Isaías 48 y el versículo 10, Dios compara las pruebas de su pueblo con un horno. Dice allí, he aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Ahora, viene este tiempo de angustia terrible. Mateo 24 y el versículo 21 y 22 describe ese periodo. Dice que será el peor que jamás haya existido en la historia del mundo. Y dice que si no fuera ese tiempo acortado por Dios, ninguno permanecería salvo. Pero por causa de los escogidos, que son los 144,000, los que van a estar vivos, ese tiempo será acortado. Mis queridos amigos y hermanos, hay pasajes de la Biblia que van a consolar al pueblo de Dios en ese tiempo. Uno de ellos es Isaías 54 y el versículo 8 y el versículo 10. Dice aquí Dios, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Ese es el tiempo de angustia, porque parece que Dios no está allí. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Versículo 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Dios está hablando a su pueblo, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Otro pasaje que será de gran ayuda y ánimo para el pueblo de Dios cuando parece que todo les va mal es el Salmo 46. Vamos a leer empezando en el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida
y se traspasen los montes al corazón del mar. Lo que dice Apocalipsis 6, 14 al 16, ya lo leímos. Sigue diciendo, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y luego viene un contraste, viene un retrato de la ciudad de Dios, Jerusalén. Dice, del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios estará en medio de ella, no será conmovida. Es decir, en Jerusalén va a haber seguridad. No está hablando de Jerusalén literal, está hablando de los fieles que pertenecen al remanente de Dios al final de la historia. Dice en el versículo 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Y luego vuelve a hablar de la tribulación. Bramarán las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, es decir, Dios, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos. Dios está hablando a su pueblo, a la generación final. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Qué pasaje tan animador para el pueblo de Dios en ese tiempo! Otro pasaje que va a ser de gran ánimo es el Salmo 91, el Salmo de la gran tribulación. Me voy a dar el lujo de leer hasta el versículo 12. El que habita al abrigo del Altísimo, es decir, los que están con Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él, Dios, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ahora fíjense qué clase de gente es esta. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Ahora viene el resultado. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y lo que quiere decir esto es para que no tropieces en la piedra y te caigas. Ahí está la conexión con Apocalipsis, el capítulo 6. ¿Quiénes son los que van a estar firmes? Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 12, 28 y 29. Mis queridos hermanos y hermanas, especiales amigos y amigas, nosotros tenemos que entregarnos completamente al Señor. Tenemos que orar como nunca, tenemos que estudiar la palabra como nunca, tenemos que contarle a otros estas historias como nunca. Porque solamente los que están completamente consagrados al Señor van a poder pasar por ese tiempo de tribulación y angustia final. Vamos a tener que estar conectados íntimamente con el Señor. En Hebreos 12, 28 y 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que dice que debemos servir a Dios agradándole con temor y reverencia, y luego dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Quiénes son los que van a ver a Jesús y no van a esconderse en las cuevas, ni van a rogar que las rocas caigan sobre ellos? Lo van a ver con sus ojos, no van a decir, escóndenos de la cara de aquel. Note Mateo 5 y el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán
a Dios. Isaías 33, 17. Dice allí: tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 1 al 3. Nuevamente el énfasis es quiénes son los que van a ver, los que van a mirar, y no van a querer esconderse de la cara, sino que van a querer ver el rostro. Dice allí en 1 Juan 3, 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo vamos a ver porque somos semejantes a Él. Y luego el versículo 3 dice, ¿qué debemos hacer para prepararnos? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En Hebreos 12 y el versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero los fieles en el reino van a ver el rostro de Jesús. No se van a querer esconder, van a ver el rostro, porque tienen un carácter semejante al de Cristo. Dice en Apocalipsis 22 y el versículo 3 y 4, hablando de la santa ciudad, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, es decir, tendrán su carácter. Ahora la pregunta clave es ¿cómo podemos nosotros purgarnos del pecado? Nosotros no podemos. La carne, como dice la Biblia, naturaleza pecaminosa, no puede hacer el bien sin ayuda. Con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Jesús, con la ayuda de Dios, solamente se puede vencer. Entregándonos a Él de día en día, consagrándonos a Él. La Biblia nos dice cómo podemos nosotros desarrollar esa clase de carácter. En Efesios 5, 25 al 27, el apóstol Pablo describió cómo la iglesia se purifica. Dice allí el apóstol Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Por qué se entregó Jesús? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que lava? Dice, lo que lava es agua por la palabra. El agua es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace todo a través de la palabra. Ahora, ¿con qué fin? Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo es que la iglesia llega a ser santa y sin mancha? A través del agua por la palabra. El Espíritu Santo, a través de la palabra, cuando leemos y estudiamos la palabra con un corazón abierto, nos purifica. El Salmo 119 y el versículo 9 al 11 nos da el secreto también. Pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y ahora fíjense lo que dice el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando dejamos que la palabra entre por nuestros oídos y por nuestros ojos y haga un impacto en nuestro ser, la palabra nos limpia. Muchas veces los jóvenes me preguntan, pastor, ¿cuál es el secreto para vencer el pecado? Y yo les digo dos cosas. Número uno, no permitas que entre a tu mente nada que contamine tu mente. Del internet o de cualquier parte, de tu teléfono, no dejes que entre nada malo a tu mente. Pero no dejes hueco tu cerebro. No dejes tu mente vacía. Luego, entra a la palabra con oración, estudia la palabra, diciendo, Señor, habla, Señor, que tu siervo oye. Y entonces la palabra entra. Y la palabra limpia y purifica el ser. Por eso dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hemos mencionado 2 Corintios 3 y el versículo 18.
a donde el apóstol Pablo da el secreto. Él dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, es decir, contemplando la gloria del Señor, ¿qué sucede con nosotros? Somos transformados, la palabra metamorfosis en griego, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mis queridos amigos y hermanos, no sabemos cuán pronto, pero todas las señales en el mundo indican que estamos entrando en la recta final de la historia. Va a venir el momento en que se va a cerrar la puerta de la gracia y luego vendrá la gran tribulación. No habrá oportunidad de cambiar de bando. En Apocalipsis 22 y el versículo 11 nos habló del momento cuando se va a cerrar la puerta. Dice, y él me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro. Está hablando de Apocalipsis y de toda la Biblia, por extensión. No selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y luego, después de eso, viene la segunda venida. He aquí, dice Jesús, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Habrá un cierre de la gracia para todo el mundo, pero ¿saben que hay otro cierre de gracia? Es cuando una persona se muere. Si tú no llegas al momento cuando se cierra la puerta de la gracia para el mundo, cuando todos los casos están decididos y llegases a morir antes de eso, tu puerta de gracia se cerró. Por eso no podemos dejar de decidir ahora por el Señor, porque no sabemos si en un minuto vamos a estar vivos. Mientras estamos vivos podemos escoger a Jesús. Después de la muerte el caso está decidido. Y ya en la segunda venida se sabrá si la persona estuvo en Cristo o si la persona permaneció en el pecado. Mis queridos amigos y hermanos, entreguémonos a Jesús como nuestro Salvador personal. Estudiemos su palabra, hablemos con Él en oración, hablemos a otros sobre las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando venga el gran día de tribulación final, podremos mantenernos firmes, no por algo que hay en nosotros, sino por la gracia y el poder de nuestro amado Señor Jesucristo.